Justo hoy, esta mañana, acabo de comprar un piso nuevo que va con Ocupa, pero tengo un poco una sensación agridulce, ¿no? He conseguido, yo creo, una muy buena compra, muy por debajo del precio de mercado. La parte esta agridulce era porque una de las cosas, uno de los retos que me había planteado era de comprar piso con Ocupa y financiarlo, o sea, con hipoteca, ¿vale? Que esto pues siempre se dice que no se puede, ¿vale? Bueno, he estado pero he estado muy cerca, creo que al final no lo he conseguido por mala suerte. Entonces, yo antes de hacer una oferta, pues me fui al piso, llamé, la Ocupa me dejó pasar, yo le pregunté si estaba dispuesta a salir y por cuánto. Yo voy allí, hablo con esta mujer que está ocupando el piso, esa mujer que vive allí mal y firma un contrato, o sea, ¿qué validez tiene un contrato con alguien que ya de por sí está ocupando un piso? ¿Ese cuánto quieres por irte y cómo la pagas? ¿Cómo lo haces tú para saber que le voy a dar este dinero y se va a ir de verdad o te la juegas directamente? No sé si puedes compartir al menos la horquilla, ¿no? Esa Sí, parte de no, la fueron horquilla. euros. Que hay otra cosa que me interesa mucho Sí. sobre ti, sobre house hacking. Me lo conté y dije, es buena idea. Y encontramos un piso en el centro de Barcelona, que son unos 100 metros cuadrados con 3 habitaciones, 2 baños y tengo una terraza de 50 metros cuadrados. Yo miré pisos de las mismas dimensiones, mismas habitaciones y terrazas del estilo y de 3.000 euros no bajaban. ¿Y qué suma eso? Pues suma unos, ahora me lo han subido un poquito porque ya ha hecho un año, pues suma unos 1.200 y pico euros por un piso que ya una vez ya reformado tendría que valer unos 3.000. Muy buenas, bienvenidos a Nice to Feed You. Buenas, Christopher. Muy buena, Rubén. Pues bueno, hoy tenemos otra entrevista con Arte Inversor. Bueno, Arte Inversor es tu nombre de cuenta de Instagram. No sé si tienes YouTube también. ¿Tienes YouTube o solo Instagram? Bueno, lo tengo abierto, pero no, de momento no Vale. tengo, me faltan horas Bueno, para editar y subir vídeos. pero Algún día. bueno, tu nombre real para que la gente lo sepa también. Sí, soy Sí, Ramón. Ramón, eso es. Ramón. Nada, pues yo comentar que me hace mucha ilusión tener aquí a Ramón, porque yo llevo tiempo siguiendo su cuenta de Instagram, que la verdad es que se lo estaba comentando antes fuera de cámara, que me parece que aparte que el contenido es de mucha calidad, además es que la estética es muy buena y se hace como muy sencillo de ver y gusta. Entonces yo cuando le vi, primero le conocí por Instagram y luego le conocí a través de una charla que nos dio en un club de inversión privado, dije, tenemos que traerle porque, bueno, pues tiene unas historias muy interesantes respecto a la parte de inversión, también respecto un poco a la parte de emprendimiento, que, bueno, pues ahora nos va a ir contando. Entonces, nada, yo, Ramón, lo primero te voy a pedir, oye, si te puedes un poco presentar a ti mismo, quién es Ramón, un poco qué hace, y luego, pues vamos, si quieres, indagando un poco más. Muy bien. Pues bueno, como decía, soy Ramón, soy de Barcelona, nacido en Barcelona y actualmente vivo en Barcelona, aunque en el pasado pues me he ido moviendo y viviendo en distintos sitios. Entonces, de formación soy ingeniero industrial y pues desde que terminé la universidad he estado trabajando en un sector que no tiene que ver con el inmobiliario, que es el sector energético, especialmente el tema de energías renovables, tema de autoconsumo solar, etcétera. Entonces, desde hace ya unos cuantos años pues emprendí un negocio, ¿no? Empecé pues en el mundo de los emprendedores, de las startups, fundé mi propia startup, esto hace como 11 o 12 años, y también desde hace muchos años pues todo el tema de inversión, no tanto como ahora, pero pues progresivamente, ¿no? O incrementalmente pues he ido probando diferentes cosas, he pasado por criptomonedas, he pasado por bolsa, he pasado por invertir en startups por la cercanía pues en el ecosistema emprendedor. Y realmente lo último en lo que he empezado a invertir desde hace unos 2 años o así es el sector inmobiliario, que al final es donde he encontrado, dentro de todo lo que son la inversión inmobiliaria, pues lo que más me apasiona. Y de hecho por eso acabé abriendo pues el canal de Instagram de Arte Inversor, donde voy contando pues mi día a día como inversor. Muy bien. Bueno, antes de seguir, quiero solo hacer una pequeña llamada a la gente que nos ve, que no está suscrita a nuestro canal. Que hay mucha gente que nos ve, nos escucha y no está suscrito. Eh, ¿90%? sí, por ahí. Es lo único que tenéis que hacer para que podamos seguir trayendo gente tan potente como Ramón, como Albert, como muchos más que tenemos, que ya iréis viendo. Lo único que os pedimos es que le deis al botón de suscribir o follow o lo que sea, depende de vuestra red social y nosotros seguiremos aportando valor a todos los que nos ven.
Y aquí te quería yo empezar a preguntar sobre, bueno, has dicho que has probado muchas cosas, yo creo que todos hemos pasado por la fase de probar todo lo posible para conseguir esa libertad financiera o al menos esos ingresos recurrentes y demás. Ahora estás en inmobiliario, que es donde más cómodos estamos nosotros porque es donde más experiencia tenemos invirtiendo. Pero cuéntanos un poco qué tipo de inversiones, es decir, alquiler tradicional, vacacional, por habitaciones. Cuéntanos un poco qué tipo tienes. O si tienes varios, pues mira, tengo el 70% en esto, el 20% en esto. Sí. No, lo que es en inmobiliario, hasta la fecha, es todo 100% habitaciones, o sea, hago alquiler por habitaciones, ¿vale? Sí que es verdad que, de hecho, justo hoy, esta mañana, bueno, se ha alargado porque he tenido miga todo el proceso, pero acabo de comprar un piso nuevo que va con Ocupa, ¿vale? Entonces, en este caso, todavía no estoy seguro al 100% de si, o sea, habitaciones es una de las opciones que valoro, pero también estoy abierto a temporal o incluso alquiler tradicional de larga estancia. ¿Vale? Pero hasta la fecha, donde tengo mi experiencia y donde, de hecho, pues en Instagram, donde voy compartiendo pues tips o aprendizajes, etcétera, es principalmente en habitaciones. Vale, ¿y en qué zona geográfica tienes? Pues hasta ahora era en Lleida, ¿vale? Capital de provincia, que lo tengo pues a 1 hora y media, 1 hora 40 más o menos de donde yo vivo, que es en Barcelona. Aquí en Barcelona la cosa está complicada para conseguir pues buenas rentabilidades, por eso pues empecé a buscar alrededor de Barcelona, me iba alejando, 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 ¿no? Hasta que pues en Lleida encontré las rentabilidades que buscaba y entonces he estado durante un tiempo centrado en Lleida. Pero este piso ocupado lo he comprado en Barcelona ciudad, ¿vale? Y pues porque consigo o creo que voy a conseguir rentabilidades parecidas a lo que tengo en Lleida por el hecho de pues asumir este riesgo de que el piso pues iba con premio, ¿no? Que es el ocupa. Yo en este caso sé que esta operación es bastante especial. No sé si nos quieres contar un poco. Siempre, Sí, obviamente, sin adelantar lo que tú luego por tus redes vayas a ir contando sobre sí. la operación, pero hasta donde puedas contarnos. Pues sí, no, puedo compartir todo lo que sea necesario. De hecho, hoy he firmado, pero tengo un poco una sensación agridulce, ¿no? Porque he firmado y pues el piso es mío, estoy contento, he conseguido yo creo una muy buena compra en una zona de Barcelona que creo que se va a revalorizar, ¿vale? Y además pues muy, muy por debajo del precio de mercado, por el hecho de que iba con el Ocupa. Entonces, bueno, ¿qué os puedo adelantar? Pues, de hecho, la parte esta agridulce era porque una de las cosas, uno de los retos que me había planteado era de comprar piso con Ocupa y financiarlo, o sea, con hipoteca, ¿vale? Que esto, pues siempre se dice que no se puede, ¿vale? Bueno, pues he confirmado que no se puede. He estado muy, 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 pero he estado muy cerca y de hecho yo quizás me equivoco, pero creo que al final no lo he conseguido por mala suerte y os puedo contar también un poco cómo ha ido el proceso, ¿no? Pero yo lo que he hecho, o sea, ¿por qué creía que podía financiarlo? Al final tú para conseguir una hipoteca, pues tienes que tiene que ir un tasador, ¿no? De hecho, mira, Albert, vuestra última Sí. entrevista, ¿no? Un claro ejemplo. De hecho, he tenido varias conversaciones con él durante el proceso para pedirle consejo, ¿no? Y, bueno, su opinión. ¿Qué pasa? Que yo, antes de hacer una oferta, esto era un piso de fondo de un banco, entonces, yo antes de hacer una oferta, pues me fui al piso, llamé, la Ocupa me dejó pasar, pues fui un par de veces, hablamos, negociamos, yo le pregunté si estaba dispuesta a salir y por cuánto, o sea, qué le tenía que pagar y en cuánto tiempo podía marcharse, etcétera. ¿Vale? Entonces, en todo esto nos pusimos de acuerdo. En este impasse, cuando yo estoy incluso, aunque después con un contrato firmado con la Copa puede hacer lo que quiera y si quieren pueden no cumplirlo, pero yo firmé también un contrato para dejarlo sobre papel. Entonces también en ese proceso tuve que hacer la tasación, ¿vale? Porque yo estaba buscando financiación. Y de hecho, pues bueno, ya ella también me mostró un poco o me dio confianza en el hecho de que dejó pasar al tasador para que pudiera tasar. Entonces yo tenía una tasación en la que ponía que estaba libre de ocupantes, ¿vale? Todavía no había salido la Ocupa, pero tenía esta tasación. Y además yo después le di salida a la Ocupa antes de ir a firmar, ¿no? Entonces,
pues con el banco no había ningún problema porque el piso realmente ya no, bueno, pues ya había hecho toda esta negociación previa, ¿no? Con la Ocupa, tenía una tasación que salía que no estaba libre de ocupantes y pues me pensaba que con esto iba a ser suficiente. Total, que llegamos al el día de la firma del primer intento y la persona que vino, aunque yo había dado al banco unas arras que ponía no sé qué tal, reserva de piso o arras de piso ocupado, no sé cuántos, pues los del banco quizás no se lo miraron, pero cuando llegaron allí, pues salió el tema de la Ocupa, obviamente, y el banco, pues la persona que había, que era el apoderado, pues tuvo que llamar al banco, el banco con quien habló no tenía ni idea, entonces lo paralizaron, yo les dije que tenía un contrato con la Ocupa que había salido, no sé qué, bueno, les cogió miedo y se anuló la firma. Entonces yo volví a intentarlo otra vez y con otro banco, desde el principio explicando la situación, diciendo que el piso había estado ocupado, que yo ya lo había desocupado, pero que la parte vendedora, pues al final es un fondo y estos hacen cientos o miles de pisos al año y querían, para protegerse, que en la escritura de compraventa hubiera una cláusula así de grande que ponía que el piso estaba ocupado, que yo lo era conocedor y que cualquier problema que pudiera salir del piso por este tema, que era responsabilidad mía. Total, que aunque el banco lo sabía, la persona, el apoderado de la gestoría que iba a la firma, cuando se enteró que había esto, dijo que por mucho que el banco lo supiera, por mucho que estuviera todo ya en orden, etcétera, que si salía esa cláusula en el contrato, pues que no podían firmar. ¿Qué pasaba? Que aquí chocaba el banco con el fondo, porque el fondo era lo contrario. Si tú no me pones esta cláusula, yo no te vendo el piso. Y claro, yo tampoco le podía decir al fondo, oye, el piso ya no está ocupado, porque pues no sé si podía pasar o no, pero a mí lo que me daba miedo era que el fondo dijera, ah, pues ya no está ocupado, ya no te lo vendo al precio que te lo iba a vender, ¿no? Aunque lo hubiera sacado yo el Ocupa y hubiera pagado, etcétera, ¿no? Claro, Entonces, no, de hecho, yo estoy ahora buscando pisos y te metes en Aliseda o en Solvia, no sé qué, y sí, te dice, el precio son tanto, no sé qué, no sé qué, y te pone, este es el precio con el Ocupa. En el caso de que llegue el día de la firma y no esté el Ocupa, este precio no es válido. O sea, ya eso, te pone pues una bueno, cláusula como sí, diciendo, oye, si lo echas tú antes, no te voy a dejar este precio porque evidentemente vale más. Entonces sí. sí que es verdad que yo aquí te quería hacer un par de preguntas porque me parece muy interesante esto de los Ocupas. Eh, Vale, tú dices, yo voy allí, hablo con esta mujer que está ocupando el piso, esa mujer que vive allí mal y firma un contrato, o sea, ¿qué validez tiene un contrato con alguien que ya de por sí está ocupando un piso? Eso es lo Ninguno, primero, o sea, claro. ninguno. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, que me choca muchísimo, o sea, tú llegas y dices, ¿cuánto quieres por irte? Ese cuánto quieres por irte y cómo la pagas y cómo te vas, ¿cómo lo haces tú para saber que le voy a dar este dinero y se va a ir de verdad o te la juegas directamente? A ver, yo había preguntado antes, porque esto depende mucho de, o sea, ha ido evolucionando en el tiempo y después depende mucho también de la ciudad donde está esa ocupa, ¿no? Entonces, ciudades como Barcelona o Madrid, que los precios de alquiler están por las nubes, pues el precio de que te vaya, o sea, para que al ocupa le compense marcharse, pues tiene que ser ya una cantidad importante. Entonces, yo me había informado un poco con gente que sabe de esto y que tiene experiencia en gestionar pues, salidas de ocupas, etcétera, ¿vale? Y me dieron pues una horquilla de cuánto se estaba pagando. Entonces, lo que me dijo ella, que seguramente pues también quizás se había informado o no, ya estaba dentro de esta horquilla. Entonces, yo lo que hice es, o sea, pues sí, a mí realmente lo piensas y dices, hostia, qué barbaridad, ¿no? Pero yo hice mis números y a partir de eso, pues yo hice la oferta acorde al fondo para que me saliera a cuenta, pues sumarle esta cantidad que yo le tenía que pagar a la Ocupa. A 10.000 euros. diez Bueno, mil al euros. final no es tanto. Yo creía que iba a ser más, ¿eh? Bueno, A ver, me sí, refiero, no no, es, no es a mí tanto. me parece, sigue siendo una operación fantástica, ¿vale? Sí, sí, Porque sí, por eso. pues Pero yo lo que me tienes un refería es, descuento. si tú tienes un descuento de 40, 50.000 euros en un piso y te cuesta 10 entre comillas, dices, me merece. Otra cosa es que te Sí, diga el fondo, bueno, pues te lo rebajo 20 y el ocupa te pide 15. Y dices, pues es que prefiero irme a un piso que no esté ocupado. Pero yo creía que iba a claro. ser más, ¿eh? Sí, sí, pues no. Y de hecho el descuento que he conseguido pues es más alto, ¿no? Entonces, aquí, o sea, si tú lo miras económicamente, sale a cuenta. Cuando digo que me parece mucho dinero, pues en el sentido de, oye, o sea, tú estás ocupando un piso y además, mira, te llevas aquí un premio, ¿no? Pues vaya premio, ¿no? Y lo No, que no, claro, cuesta en sí. general a la gente ganar 10.000 euros,
pues es una pasta, ¿no? Sí, y pues mira, sí, oye, eso yo ocupo 2 pisos al totalmente. año y vivo de puta madre, ¿no? Claro, totalmente, totalmente de acuerdo en el planteamiento de, oye, esto no es, o sea, yo lo veo como que no es permisible, o sea, las autoridades no pueden permitir Claro, este tipo de cosas, pero dentro de los números fríos como inversor, dices, bueno, al final no es tanto para mis números, pero sí, evidentemente esto es una lacra que tenemos en este país y que espero que algún sí. momento se pueda solucionar. Pero me parece muy interesante o sea, a mí me hace gracia él. Tengo un contrato con un Ocupa que ya de por sí Sí. lo está liando y dice, ¿y cómo hicisteis esa parte de, o sea, en el contrato que decía que hasta que no se fuese no se lo das, Sí, era... claro. O sea, yo fui, cuando fui, la primera vez que fui fue para ver un poco el piso cómo estaba, que de hecho estaba, a ver, no es un pisazo, pero estaba en buen estado, ¿no? Para lo que seguramente la mayoría de la gente se piensa cuando piensa en un piso ocupado que está destrozado, que es un piso que pues ahora pinto un poco las paredes y así y podría entrar a vivir perfectamente. O sea, no estaba mal. Y además era para ver un poco las intenciones, ¿no? Entonces, a partir de aquí yo me cambié el WhatsApp con ella, o sea, el móvil, entonces hablamos por WhatsApp. Fui una segunda vez donde ya le dije, oye, vengo y ya voy a traer un contrato y lo firmamos. Que este contrato puede ser papel mojado y que después no cumpla, totalmente. O sea, de hecho, aquí lo que cuenta es realmente el feeling que puedas tener tú con esa persona de si va a tener palabra o no, de si va a cumplir, porque puede joderte, ¿no? Entonces, pero el orden un poco era este. Entonces, yo creo que aunque después no vaya a servir de nada, creo que era importante pues tener un contrato, ¿no? Porque al final quieras que no, pues si después tú compras el piso y quieres denunciar, vas por proceso judicial, etcétera, bueno, pues tener ese contrato, pues es una llave más, ¿no? Que puedes utilizar para intentar presionar. Para mí lo que realmente funciona es que la cantidad que le pagues sea algo con lo que esa persona sea un aliciente suficiente como para salir, ¿vale? Entonces, yo lo que puse en ese contrato es que en tal fecha, que es cuando ella me dijo que podía salir, ella iba a salir, que yo iba a ir ese día, que le iba a pagar y que ella era lo que se llama un key for cash o cash for key o algo así, ¿no? Que es caja, o sea, pasta por las llaves. Entonces, yo hasta que no llegaba ese día, ella había vaciado el piso y me daba las llaves, yo no le pagaba. Entonces, en esa misma transacción, por decirlo de una forma, yo el día que fui a pagarle, pues ya vi que el piso lo había vaciado, o sea, ya se veía que iba a cumplir, ¿no? Entonces, me dio las llaves y yo le pagué. Y Entonces, cambiaste las llaves. y cambié las llaves, obviamente, Claro. sí, obviamente. Y puse una cámara de seguridad en el piso, ¿vale? Entonces, bueno, entonces a partir de aquí, pues en paralelo, pues hay toda esta parte de la compraventa, ¿no? Y de buscar la financiación y pues ir al notario, etcétera. Y pues se ha alargado unos cuantos meses, o sea, se ha alargado. De hecho, yo pues en la cuenta de Instagram, unas cosas que hago, aparte de hacer el cierre de cuánto he ingresado con las habitaciones, cuánto he gastado, etcétera, también hago objetivos anuales y las proyecciones y no sé qué. Y de hecho, si vas a revisar esas proyecciones, pues ya mira, estamos a abril y ya me he equivocado porque pensaba que este proceso iba a costar menos y pensaba que este mes de abril, máximo mayo, ya iba a tener inquilino o inquilinos y ya estaría facturando y no va a ser así. Pero bueno, tampoco es nada grave. Al final ha acabado bien, o sea, lo he podido comprar, que bueno, Que es lo que era importante. lo importante. Claro, aquí es un tema que es muy interesante y que por lo general suele ser bastante complicado encontrar información tanto en redes como incluso también te digo hasta en comunidades privadas, sobre todo el tema de la desocupación. Y yo tengo una pregunta que no sé si vas a poder resolverme y es, oye, ¿cómo comienzas las negociaciones con un Ocupa? Es decir, yo me imagino llegando allí, llamando a la puerta y ¿qué le digo yo a esa persona? Ya. Bueno, a mí, yo esto, al final, como siempre se dice, ¿no? Que en este sector las oportunidades vienen a través de contactos, ¿no? Y no de los portales, aunque discrepo un poco, ¿no? En redes yo creo que se exagera de que en los portales no hay oportunidades. Yo he comprado pisos en los portales y han sido buenas oportunidades también si las sabes negociar, ¿no? Pero en este caso fue una oportunidad que me llegó a través de una persona que conocí del sector, ¿vale? Entonces, esta persona que pues es una persona ahora trabaja independiente, ¿no? En este tipo de activos y otros y a través de una empresa que es la que comercializaba este activo, pues me dijeron, oye, mira, hay este piso en Barcelona, hemos hablado con la Ocupa y está predispuesta a hablar, ¿vale? Y aquí me dijeron, pues oye, mira, tal dirección, tal piso, tal puerta y vete allí, ¿no? Entonces, pues eso, las 2 o 3 veces que fui, pues llamé al timbre, me presenté o le expliqué para lo que iba, me dejó pasar, subí, me abrió la puerta, pude acceder al piso, me lo enseñó todo, etcétera. O sea, obviamente aquí
para mí, como lo que hablábamos antes del contrato, ¿no? Esta predisposición de dejar pasar a alguien, de hablar, de escuchar, de no sé qué, pues es lo que a mí pues me dio un poco de confianza. Que podía ser que una vez yo haya firmado me dice, yo ahora no me voy, ¿me pagas el doble o no me voy? Sí, lo podría haber hecho, ¿no? Pero bueno, aquí cumplió su palabra. Vale, y una pregunta, ¿y los fondos en este caso, sabiendo que ya la persona está predispuesta a negociar, por qué no lo desocupan ellos y lo venden más caro? No, porque ellos no lo saben. O sea, Ah, vale. los fondos tienen miles de pisos así. Entonces, no es su trabajo el ir a los pisos a intentar desocupar. Un fondo lo que hace a la que tiene un piso ocupado, pues abre un proceso judicial, entiendo, tampoco soy experto en esto, ¿eh? Y de hecho, o sea, esta persona tenía un proceso judicial abierto para desocuparla, ¿no? Entonces, ellos no se dedican a estar llamando a las puertas y hablar con ellos, etcétera. Entonces, están dispuestos. De hecho, estos fondos han comprado los pisos ya con premio dentro, ¿no? Ya más baratos, y lo que hacen es pues venderlos un poquito más caro de lo que lo han comprado, pero sigue siendo por debajo de mercado. Sí que es verdad que yo he escuchado algunos, no sé si son fondos o lo que sea, pero que contratan a empresas de desocupación como lotes, ¿no? De, oye, me tienes que desocupar 500 pisos, ¿no? Entonces sí que quizás en algunos casos intentan desocupar cosas. Pero en general, por lo que yo tengo entendido, y me puedo equivocar porque, como repito, no soy experto en esto, es como uno más en su cartera y ellos no entran a analizar todo esto. Vale, genial. Y luego otro último paso que a mí quizás es justamente, lo había estado comentando antes, pero por intentar profundizar, el que más miedo me daría de este proceso, que es ese momento, ¿no? de Keys for Cash. Es decir, el momento en el que la persona abandona el inmueble y tú le pagas. Porque tengo un conocido que en una de las últimas operaciones que hizo así, estuvo a punto de cometer un error. Y lo que ocurrió fue, la persona que estaba ocupando el piso, dejó el piso, sacó todas sus cosas y vino su familia para, con una furgoneta, a recoger el dinero, o sea, perdón, a recoger los muebles y demás, y ellos estaban esperando a que este conocido mío les diese el dinero en efectivo. Entonces, este conocido mío vio que la gente que vino a recoger las cosas no tenía muy buena pinta, y lo que hizo fue darse la vuelta. Y lo que le dio un poco la sensación es que si yo hubiese ido ahí con el efectivo, probablemente me voy sin piso y sin efectivo. Entonces, no sé un Ya. poco tú cómo lo has hecho, por saber un poco tu estrategia. Sí. Bueno, no hice nada especial, ¿eh? Eso lo pensé, obviamente. Digo, a ver qué me Ya. voy a encontrar, ¿no? Y estuve pensando varias estrategias, ¿no? De ir con alguien, subir yo primero pero sin el dinero, yo qué sé, pues esas cosas las estuve pensando. Pero al final, mira, es lo que digo, esa persona me transmitió confianza. Sí que fui con una persona ese día, pero subimos los dos, entramos los dos, íbamos con el dinero y bueno, pues no pasó nada, por suerte. Vale, Pero muy sí, bien. obviamente es algo que dices, puede pasar, ¿no? También depende del perfil, ya tienes que haber visto el perfil de Ocupa que es. A mí esta persona me dijo, puede ser verdad o no, pero me dijo que la habían engañado, que ya había entrado en el piso como si fuera para alquilar y pagó una entrada, etcétera, y le robaron esa entrada y después se enteró que quien le había hecho esa entrada no era el propietario y que estaba ocupando. ¿Puede ser cierto? Sí. Después, cuando tú te enteras, si es cierto, cuando tú te enteras que estás ocupando, no te quedas ahí 1 año y medio o 2 años que debía llevar esa persona allí, ¿no? Pues bueno, es como, siempre alguna vez me han preguntado, ¿era culpa de los buenos o de los malos? Para mí son todos malos, ¿no? Porque si decides quedarte ahí eres de los malos, pero bueno, dentro de los malos, los menos malos. Muy bien. Total. Vamos a Y... cambiar un poco Ah, de bueno, yo tengo una tercio. última Ah, bueno, preguntilla, sí, sí, perdona, es perfecto, que soy muy perfecto. curioso, perdóname. Tengo ya la última. Y es que al principio has comentado que, oye, pues al final no has conseguido financiarlo, pero que crees que cambiando alguna cosa podías haber comprado este piso ocupado con financiación. ¿Qué cosas crees que son las que podías haber cambiado para conseguir que la operación saliese? Bueno, a ver, realmente una vez hecho todo el proceso, seguramente para que pudiera salir bien, algún chanchullo tendría que haber hecho, ¿vale? Hmm. Y entonces, que se pueden hacer y estás ahí al límite de lo legal, bueno, por decir que no es legal, ¿no? Pero alguna cosa se puede hacer. Entonces yo al final preferí no hacerlo, ¿vale? Y tirar, bueno, yo tenía, en este caso por suerte, pues tenía el cash para hacer la compra al contado, que es lo que he hecho, y mi idea pues es refinanciarlo ahora una vez que lo tenga y lo arregle un poco, pues poder refinanciarlo, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo lo que vi que fue el bloqueo de todo esto era la cláusula que pedía el fondo para que estuviera en la escritura,
y que es la que bloqueaba por la parte del banco. Entonces, de alguna forma, si puedes poner esta cláusula en la escritura de compraventa, pero ponerla distinta en la escritura de la hipoteca y firmar por separado con el banco para que la hipoteca y después con el fondo para pagar cuando ya tienes el cheque y todo esto, aquí seguramente el notario tendría que participar, ¿no?, en todo esto para que lo hagas por separado y para que en un sitio ponga... O sea, lo que se podría ver, lo que a mí me explicó gente que se puede hacer, que no sé si es verdad o no, es que en la en la escritura de compraventa pones la cláusula que te lo ocupa y todo esto, y en la de la hipoteca se ponía algo ahí como un gris, ¿no?, que era tipo libre de ocupantes legales o algo así. ¿Vale? Vale. Y entonces Vale. dices, vale, y ilegales, hay, o sea, hay ocupantes No es ilegales. mentira. Entonces, O sea, no es mentira, ¿no? Pero esto es lo que me dijeron que se podía poner. Yo al final, bueno, pues no tiré millas por no hacer nada raro, ¿no? Y tener problemas más tarde. Y pues por eso pues he tirado por la vía fácil, que era Bueno, hacer la disclaimer. compraventa. Vamos a hacer un disclaimer desde Nice to Feed You. No, no decimos que hagáis No cosas probarlo en ilegales. casa, ¿no? No lo probéis en casa, sí. Bueno, de No, hecho, no mira, es- o sea, en mi caso yo al final no lo he hecho porque no, tampoco quiero, o sea, no se tienen que hacer las cosas así, obviamente. Por eso, por eso. Nadie está diciendo que se haga. Hay gente que a lo mejor lo hace, pero nosotros no vamos a dar consejos sobre hacer cosas que no sean Exacto, legales. exacto. Vale, pues lo que decía, cambiando un poco de tercio, porque a mí cuando me estuvo hablando Christopher sobre ti, me llamó mucho la atención el tema de cómo llevas todo lo de las habitaciones, cómo lo tienes automatizado, cómo lo tienes. Cuéntanos un poco eso, porque creo que eso es muy interesante, porque, bueno, yo soy un poco reacio a tener pisos por habitaciones simplemente por el hecho de no quiero más jaleo en mi vida, no quiero. Y según me dijo Christopher, pues sí, pues lo tiene bien hecho, lo tiene automatizado, no sé qué, y le quita muy poco tiempo. Entonces, lo mismo, hablando contigo me convences para que ponga alguno de mis pisos por habitaciones, uno que se me acaba de quedar ahora libre, lo mismo, o me lo planteo. Sí. Sí, a ver, voy, o sea, he ido evolucionando, ¿no? Entonces, es un poco por necesidad, por el hecho que os comentaba antes de que yo vivo en Barcelona, entonces los pisos los tengo a 1 hora 40, entonces si hay una cosa que es una emergencia, pues puedo ir, ¿vale? O sea, me da pereza, pero puedo coger el coche e irme, pero lo que intento, y como decía, por necesidad, pues saco un poco la vena creativa, aunque ahora os cuento, y tampoco es que haya aquí nada nada que digas, hostia, este tío es un genio, ¿no? No, o sea, he hecho cosas normales que hacen la mayoría de la gente, pero sí que con este objetivo de intentar automatizar y poder hacer el máximo de cosas a distancia para no separarme. Entonces, la primera regla, por decir una forma, de lo que yo intento es que para no subcontratar el 100% de la gestión, que aquí pues tienes una merma en la rentabilidad importante, ni tampoco yo hacerlo todo, porque si está tan lejos el piso, pues no me sale a cuenta, hago un intermedio, ¿no? Entonces, este intermedio es que yo organizo, por decirlo de una forma, y tengo personas que ejecutan, ¿vale? Entonces tengo pues un equipo de confianza que ya tengo pues unas condiciones pactadas en función de lo que se tiene que hacer, ¿no? Pues ya cerradas, que nos sentimos cómodos por los dos lados. Entonces tengo pues persona de limpieza, un manitas, una persona que hace más cosas de gestión del día a día de pues si tienen que haber una salida, una entrada, etcétera, ¿vale? Y alrededor de todo esto lo que intento es automatizar lo máximo posible. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, lo que lo compartí esta semana en redes, es que hice la entrada de un inquilino desde Barcelona. O sea, no necesité ayuda de nadie, de estas personas de confianza, incluso no las necesité para hacer la entrada 100% de un inquilino. ¿Vale? Entonces, por poner ejemplos, pues el inquilino yo por WhatsApp le dije, oye, cuando llegues a la portería me llamas, ¿vale? Entonces me llamó, entonces lo hicimos por teléfono. Entonces pongo una cerradura electrónica que me permite abrir tanto la puerta de la portería como la puerta de casa, ¿vale? Entonces cuando llegó, pues yo desde el teléfono le abrí porque lo puedo hacer a la distancia y después a ellos les doy acceso a los inquilinos para que accedan ellos. Cuando llegó a la puerta del piso, también le abrí yo. Entonces cuando estaba dentro, lo que le faltaba era la llave de la habitación, porque las habitaciones sí que no lo pongo electrónico porque sería demasiado coste, tiene una llave. Entonces lo que pongo en el interior del piso son las típicas cajitas estas con código, ¿vale? La típica de Airbnb, pues en este piso, por ejemplo, hay 6 habitaciones, hay 6 cajas numeradas, cada uno con su número y cada uno con su PIN. Y dentro hay una copia de las llaves que va a tener, ¿vale? Que yo lo que le doy es una copia de la llave de la portería y una de la habitación. ¿Por qué? Porque quiero dos opciones de abrir cada una de las 3 puertas, portería, piso y habitación.
¿vale? ¿Por qué 2 opciones? Porque otra cosa que me ha quitado tiempo en el pasado es el típico que pierde la llave, ¿vale? Me pasó tal cual, empecé con el primer piso, a las 2 semanas uno se fue del piso y se dejó las llaves dentro. Y a las 2 semanas siguientes otro perdió la llave de la habitación, ¿vale? Entonces, 2 opciones de cada una de estas. La portería y la puerta de casa con el teléfono. Bueno, la puerta de la portería con el teléfono y la copia de llave que yo le doy. La puerta de la casa con el teléfono y con un teclado, con un pin que tiene propio que me dice el inquilino cuál quiere y yo se lo pongo y la puede abrir. Y la puerta de la habitación tiene la copia que yo le doy de original, que es la suya, y una copia que está en la cajita esta de seguridad. ¿Vale? Entonces, si pierde la copia de la habitación, puede ir a la caja, tiene su pin, la abre, la saca, se puede hacer una copia, vuelve a dejar otra de seguridad en la caja y ya puede volver a entrar. Sí. Entonces, no me tienen que llamar. ¿Vale? Yo cuando te escuché esta opción me pareció increíble y se me ocurrió una idea que yo no sé si esto tiene sentido o no, la lanzo aquí a ver a ti qué te parece, que ya lo Sí. haces, y es para darle un pasito más al tema de la llave con el cajetín en la habitación. Sería una opción, yo lo he visto en algún Airbnb, ¿vale? Que esa llave, en vez de simplemente ser una copia, que luego él tenga que ir a sacarse otra copia fuera, que esa Sí. llave que abre la habitación se esté atada con una cuerda de estas que se estira al propio cajetín para que la llave sea para abrir, dejarlo otra vez y entrar. ¿Sería Sí, eso lo una que pasa es que opción? yo, todas las 6 cajas las tengo en un armario que están en el recibidor, donde está el cuadro eléctrico y todo esto. Entonces, pues algunas habitaciones están lejos de ahí, ¿no? Entonces tenía que ser un cable muy largo. Pero entiendo que el objetivo. Sí, no sé qué Sí, si ibas a decir algo. sería poner cada caja Al al lado lado de de cada cada habitación. habitación. Eso es. Sí, pero por un tema estético, o sea, ahí queda escondido, tú cierras la puerta del armario, entonces no molesta, ¿no? Entonces, yo entiendo que esto lo dices porque no puede hacerse una copia cuando se marcha, ¿no? Por Pero no en el perder. fondo, Para que no la pierda. Como al final está enganchada, no se la puede llevar a ningún lado, entonces nunca se pierde. sí. Siempre Bueno, está. a ver, yo sigo teniendo copia, yo tengo en mi casa pues una copia máster de todo, ¿no? Entonces cualquier de estos yo me puedo hacer una copia y por contrato, si pierden la llave, yo les resto de la fianza el coste de hacer esa copia, ¿no? Pero otro de los miedos que también alguna persona me ha transmitido es, de, oye, y si se marcha, se puede hacer una copia de la llave, ¿no? Pues las 2 llaves que tiene realmente son la de la portería, que si tiene la de la portería, pues bueno, tampoco creo que sea grave, y la de la habitación. Pero como no tiene la del piso, porque yo una vez se marcha desactivo su usuario, tampoco puede entrar y abrir la puerta de la habitación porque no puede entrar al piso, ¿no? Entonces aquí en este caso ya estás protegido. Tienes un multifactor authentication ahí. Exacto. Pues es buena idea, Y para esta puerta automática de entrar al piso, ¿utilizas el típico Nuki o utilizas otra marca más, o sea, diferente? Sí. Había utilizado Nuki y me ha dado problemas. Daba problemas de bloqueo y cosas así. Y en este último piso me he pasado a Aquiles. Porque lleva el Vale. bombín integrado, Sí, entiendo. Vale, exacto. esa es la O diferencia. sea, Nuki se integra lo pegas como en la puerta y hace girar la llave. En cambio, hay Aquiles ya es el mismo bombín, es el que tiene el motorcito y gira. Entonces, en principio, todavía tampoco puedo dar feedback porque hace poquito, pero tiene mejor pinta. Sí, justo Albert nos habló de Aquiles, que estuvimos, bueno, cuando estuvimos con él en el coche, de camino aquí al podcast, nos estuvo contando justamente eso, que creo que él también estaba empezando a mirar eso, justamente por evitar pues que se quede encasquillada como le puede pasar a las que no integran con el bombín. Entonces, eso parece un detalle así como muy, muy tonto, pero que igual te ahorra unos cuantos paseos, ¿no? De toda esta Me ha gestión. dado problemas de tener que enviar un cerrajero, que no sé qué, que lo arregle y al cabo de unas semanas me vuelve a dar el mismo error, entonces me curo en salud y pruebo otra cosa que tiene mejor pinta. Un tema, ahora que hablamos de todo esto de habitaciones, vale, ya sabemos cómo Esto, entrar. perdona, esto era uno de los temas que utilizo para automatizar, Hay otros que si queréis después Sí, ahora entramos seguimos, sí. al detalle. Ahora seguimos, sí. Sí, y seguramente, bueno, lo primero es, por ejemplo, esta casa que has dicho que tiene 6 habitaciones, Sí. ¿cuántos baños has puesto en ellas? Tiene 3 baños. 3 baños, va, es suficiente. Pero, Vale. sí, pero uno está, o sea, una habitación es suite, que de hecho el piso de origen tenía 2 baños y saqué un tercer baño dentro de una habitación que tiene baño privado. Y las otras 5 habitaciones comparten 2 baños, o sea, a 2 inquilinos y medio por baño, que yo creo que es más que de sobras. Sí, no, es de sobra. Y luego, el tema de espacios comunes entiendo que no hay. Sí, bueno, o sea, es que este era un piso que era muy grande, son 140 metros cuadrados, tenía salón y comedor,
el piso tenía 4 habitaciones, del salón y del comedor saqué 2 más, pero seguía habiendo, estaba como muy mal hecho, había un pasillo de entrada y un pasillo de vuelta, que si los unías te quedaba ya un espacio bastante grande, y eso es cuando cerré cuando hice la habitación del comedor, lo que hice es perder como 1 metro de comedor. Entonces, 1 metro de comedor más este pasillo de ida más el pasillo de vuelta, me ha quedado en el centro de las habitaciones todo un espacio común que no está mal, que debe ser pues unos 20 metros cuadrados o así, donde hay un sofá, hay pues como una mesa, con unos sillones, etcétera, una mesa de centro, etcétera, que es la zona común. Y después también pues cocinas y los baños común. Claro, y la cocina entiendo que tendrá más de un frigorífico, al ser Sí, 6 sí. tendrán más. Y luego el Sí. tema de fuegos, es decir, de vitros o lo que sea, ¿es una o varias? Tengo una Vale, en no, este yo te lo caso. digo porque sí que tengo un amigo que tiene un piso por habitaciones, premium además. Entonces todas las Sí, habitaciones llevan su baño dentro, cada uno tiene su propia nevera, hay varios fuegos, no sé qué. sí. Y luego los suministros incluso los tiene, cada uno tiene sus propios suministros y sabe Sí, al yo también céntimo lo lo que hago consume. esto. Ramón también lo hace, Eso sí. es También perfecto. lo hago. Sí, Sí. sí. Eso ¿lo Esto puedes ha explicar sido un cómo se hace? aprendizaje esto también, ¿eh? Porque en el piso, el anterior que había hecho, pues lo típico que cada vez que llegaba la factura, de hecho hoy justo me llega una factura de este piso de 500 euros, o sea que voy a ver Wow. cómo gestiono esto. Sí, sí, ha sido como, hostia. Después de la mañana que he tenido en la firma y todo esto, ya solo me faltaba por la tarde la factura esta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora cuando ahora les diga a este piso, oye, la última factura, 500 euros, la respuesta siempre automática es yo no he consumido nada, yo no sé qué, yo no sé cuántos, ¿no? Entonces, a raíz de aquí, lo que hice en este siguiente piso, que como hacía toda la instalación, hice una reforma integral, pues como hacía toda la instalación eléctrica nueva, pues hice una línea individual para cada habitación. Entonces tengo en el cuadro eléctrico, pues puedo medir cada uno de los consumos de cada una de las líneas, de cada habitación, de cada inquilino. Y entonces pongo unos aparatos, en este caso he puesto unos aparatos que se llaman Wibi, ¿vale? Que lo que hacen es medir el consumo, y no solo medir el consumo, sino que por software, por un de esto de inteligencia artificial, detecta los patrones del consumo y te dice qué electrodomésticos se están conectando. O sea, de ese consumo que ha hecho esa habitación, en qué electrodomésticos lo ha gastado. Si ha sido en el radiador, si ha sido en el ventilador, si ha sido porque ha conectado un ordenador o porque el tío, sin mi permiso, se ha comprado una nevera y se la ha enchufado ahí en la habitación, ¿no? Pues este aparato lo detecta y te lo dice, ¿vale? Entonces, pero ¿qué pasa? En la línea de lo que decíamos antes, ¿no? De intentar automatizar y de que dé el menos trabajo posible. Cuando yo pensaba en esta solución para ver qué consume cada uno, lo que yo no quería era cada mes estar haciendo números, proporciones y cobrarle a cada uno distinto, ¿no? Porque esto es más trabajo. Entonces, lo que yo he puesto por contrato es que cubro hasta una cierta cantidad, ¿vale? Y si se pasan, a discreción mía, decido si esa diferencia la divido a partes iguales o la divido proporcionalmente según los consumos de la gente. Entonces, mi idea cuál es: si se han pasado poquito, lo divido a partes iguales y punto. Si se han pasado mucho, como dividirlo a partes iguales, lo que me haría es que el inquilino que realmente ha hecho un mal uso salga con ventaja, ¿no? Y los que son buenos inquilinos y se han portado bien, tener que pagar el consumo de otro, pues en este caso sí que me compensa hacer el número de ese mes y pasarlo proporcional. Pero por contrato es decisión mía. Vale, perfecto. Y claro, entiendo que para poder instalar estos aparatos hace falta, claro, hacer toda la instalación eléctrica para que se pueda diferenciar. Quiero decir que al final un piso de Bueno, origen, obviamente, o lo cambias o no, imposible, claro. el aparato lo puedes poner cuando tú quieras. Lo que necesitas es que para medir individual cada habitación necesitas la línea donde Claro. medir, ¿no? Si tú tienes un piso que tienes una instalación antigua, que hay una línea para todo el piso, lo que puedes es medir el consumo de todo el piso. Pones una pinza amperímetro, es una pinza que se pone alrededor del cable, mides lo que pasa por ese cable, y lo que pasa por ese cable es todo el piso. Entonces, si tú individualizas las líneas, puedes poner una pinza en cada línea, en cada habitación, y mides lo que consume cada habitación. Y una pregunta, ya esto desde tu casa puedes cortarle la luz a alguien que no te pague. Hay opciones para hacerlo, lo que yo he instalado no lo permite, pero hay otras que sí, pero no lo he puesto. Esto yo Eso sería una no. buena Pensé opción que, también. de hecho, si es porque tienes problemas, legalmente no es legal cortarle el suministro. Entonces, Claro. yo lo veía más por si se marcha un inquilino, pues mientras no hay nadie, pues poder cerrar
esa línea, ¿no? Pero al final tampoco le vi tantas ventajas. Al final, si cierras la habitación, ningún inquilino debería poder entrar y consumir desde esa habitación. Pues mira, me ha generado mucha curiosidad, porque entiendo que obviamente ahora que te ha llegado esta factura de 500 euros, a ver qué ocurre, porque justamente, claro, aquí hay como mucho debate, ¿no? Es decir, por ejemplo, Carlos, el de las habitaciones, la persona pues como Sí. más así como conocida, ¿no? De ese tipo de modelo, él Sí. aboga muy fuerte porque los suministros los tenga que pagar el inquilino, se lo repartan entre ellos y no hacer este modelo híbrido. Pero cada vez veo más inversor que hace lo que tú comentas, ¿no? Oye, pues un máximo, o sea, pongo 40 euros fijos con un máximo, si te pasas de aquí, pues luego yo ya decido cómo repartir. Entonces, Sí. aquí un poco la pregunta, y creo que puede ser muy interesante que nos cuentes, una vez hayas tenido que trasladarle a estos inquilinos la factura de 500 euros, Sí. es ver si realmente cómo se lo toman, si cogen y se te revelan todos, si no. Entonces, bueno, eso es un tema que yo creo que si lo vemos en tu canal de Instagram cuando ocurra, Sí. puede ser muy interesante y un aprendizaje, porque yo ahí no sé muy bien qué modelos mejor. Pues sí, no, yo tampoco sé, o sea, a ver, a mí me gusta más el modelo que hago yo. ¿Por qué? Porque si la mayoría de meses no se pasan, no tengo trabajo de decirles, oye, tanto, ¿no? Entonces, en el modelo de Carlos, entiendo que cada mes tiene que decirles, oye, la factura ha sido de tanto, me tienes que pagar tanto, ¿no? Entonces, yo esto lo quiero evitar. Entonces, yo los meses, sobre todo en verano, que no hay tanto consumo, pues normalmente están por debajo de ese máximo, ¿no? Entonces, yo ahí no tengo que hacer nada. Yo ya, entre comillas, ya lo he cobrado como parte de la renta y no tengo que hacer nada. Entonces, solo lo tengo que hacer en los casos que se pasan. Sí que es verdad que en este caso, en esos meses que no tienes que hacer nada, el inquilino se malacostumbra y el día que le tienes que decir, oye, hay esta factura, tienes que pagar, pues es un momento incómodo, ¿no? Y que alguno se queja y, bueno, pues puede generar tensión, ¿no? He tenido facturas que se han pasado, pero yo creo que hasta la fecha lo máximo que han tenido que pagar por inquilino han sido como 20 euros. Claro, lo que van a tener que pagar ahora quizás son 70, 80 euros por inquilino. Ya. Pues no sé cómo se lo van a tomar, no tengo ni idea. Pero en el fondo, Claro, ahí también el problema será, seguramente haya uno que esté consumiendo bastante más y los otros puede haber mal rollo ahí. sí. No lo sé. A ver, yo no sé dónde han consumido, pero sobre todo yo lo he revisado y el consumo viene por la parte del gas, ¿vale? Entonces entiendo que ha sido por calefacción y la calefacción es central, o sea, no es que se lo abre uno o se lo abre el otro, o sea, si alguno lo ha abierto, por mucho que tú no seas el que lo has abierto, tú ves que el radiador de tu habitación está funcionando, ¿no? Entonces, si tú lo que quieres es limitar el consumo, pues estás atento a cerrar la calefacción o lo que sea, ¿no? Entonces, en el fondo, todos son un poco corresponsables del hecho, ¿no? Entonces, no es eso de... Sí que en este nuevo, como va todo eléctrico, o sea, no hay gas, tienen un radiador cada uno en su habitación, tú sí que puedes abrir el radiador y el del lado está ahí con la manta, ¿no? Para no gastar y, bueno, pues si en este caso hay un mal uso, por eso tengo las medidas. En el caso del gas, pues es más complicado. Vale. Y, Bueno, sí. No, yo te iba a cambiar un poco de tercio porque hay otra cosa que me interesa mucho sobre ti, sobre house hacking, que me dijo el otro día aquí Christopher, y dije, ¿qué es eso el house hacking? Cuéntanos, porque me lo conté y dije, bueno, es buena idea. Sí. Pues, a ver, realmente el house hacking, que es un término pues inglés, bueno, no americano, es que te compras tu vivienda, vives en ella y pues alquilas las habitaciones el resto de habitaciones de tu piso o si compras pues un esto que tiene 2 pisos, pues tú vives en uno y alquilas el otro y entonces te pagan pues el coste de la hipoteca o los gastos, entonces vives gratis, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho no es exactamente esto, pero utilicé los mismos términos porque al final es un poco lo mismo que es hackear, ¿no? La vivienda para que te salga gratis o más barata, ¿no? Entonces, yo lo que hice, yo estuve desde el COVID viviendo unos años fuera de Barcelona, entonces, bueno, cuando quisimos volver, pues estábamos acostumbrados de eso, vivir en un pueblo, ¿no? Con terraza, jardín, etcétera, y al volver aquí buscábamos, tampoco te digo una casa, porque una casa en Barcelona complicado, pero queríamos que tuviera terraza y si podía ser una buena terraza, ¿no? Entonces nos pusimos a buscar y es que literal, pues en el centro de Barcelona, un piso con una buena terraza no bajaba de 2.500, 3.000 euros al mes de alquiler. Wow. ¿Vale? Entonces, claro, eso es una barbaridad, ¿no? Entonces, lo que pues empezamos a buscar o a intentar hacer
era buscar pisos de esas características, pero que estuvieran hechos polvo, ¿vale? O sea, casi que no pudieras ni entrar a vivir. Y proponerle al propietario que nosotros le hacíamos una reforma y nos encargábamos de hacer la reforma, o sea, de gestionarla y de pagarla, ¿vale? Y a cambio negociábamos un contrato pues, de una duración mínima y por un valor, pues obviamente muy inferior al precio de mercado para compensar que yo estaba gestionando y pagando esa reforma, ¿no? Entonces, pues hicimos esto y encontramos un piso en el centro de Barcelona que son unos 100 metros cuadrados con 3 habitaciones, 2 baños y tengo una terraza de 50 metros cuadrados. O sea, una terraza importante, ¿no? Y en el centro de Sí. Barcelona. Yo miré pisos de las mismas dimensiones, mismas habitaciones y terrazas del estilo y de 3.000 euros no bajaban, ¿no? Esos pisos arreglados. Entonces, bueno, pues eran unos propietarios que era una herencia, sabían que se tenía que hacer una reforma al piso, pero no querían hacerla. O sea, les daba pereza y o no tenían el dinero o no querían gastarlo, lo que sea. Entonces, pues estuvimos un tiempo negociando, nos pusimos de acuerdo y eso es lo que hice. Pues estuve 3 meses gestionando la reforma y cuando se terminó, pues yo entré como inquilino, ya tenía el contrato firmado y todo. Entonces firmé por 7 años en este piso. Y entonces yo, para también no descapitalizarme, lo que hice fue pedir un préstamo personal de reforma para pagar esa reforma. Entonces, mi alquiler era la suma de la cuota de ese préstamo más lo que le pago al propietario, ¿vale? ¿Y qué suma eso? Pues suma ahora me lo han subido un poquito porque ya ha hecho un año, pues suma unos 1.200 y pico euros por un piso que ya una vez ya reformado tendría que valer unos 3.000. Ya ves. Pues sí, sí. Qué maravilla. A mí me sorprende Buen mucho hacking. tu creatividad. O sea, un poco por todo lo que cuentas, se nota que es una persona muy creativa, porque son cosas que a mí no se me hubiese ocurrido esto en la vida. Que es una forma de decir, oye, se parece a una especie de rent to rent, pero me hago rent to rent a mí mismo, ¿no? Para Más mí o mismo, menos. sí, 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 ¿no? total. Y Total. al final, Entonces, oye, claro, el pues. propietario se ha ahorrado todo el dinero, se ha ahorrado las molestias de hacer una reforma que seguramente a nosotros casi yo lo disfruto, ¿no? El proceso de reforma, entonces pues lo hago encantado y de aquí 7 años cuando yo me marche pues tendrá un piso que se ha revalorizado un montón sin haber tenido ningún problema y durante estos años pues habrá tenido un inquilino también que le ha cuidado el piso y que le ha pagado cada mes. Porque ellos no estaban dispuestos a vender el piso, ¿no? No querían venderlo. Y aún así supongo que a ti, por tema de números, tampoco sería algo interesante, ¿no? Supongo en ese caso, comprarlo, claro. No, no porque, o sea, al ser ya un piso de estas características, que sería un piso caro, la rentabilidad que le podría sacar no es lo que yo busco. Si lo quisiera comprar sería más para mi vivienda, pero realmente por mi momento de vida, pues de aquí 5 o 7 años no me veo viviendo aquí. O sea, tengo otras expectativas bueno, pues con hijos, etcétera, pues casi que me veo más fuera de Barcelona en una casa o con jardín que estando aquí en el centro. Muy bien. Y ya por último, un poco, por tocar un poco la última pata que queríamos hablar en esta entrevista contigo, es un poco toda la parte relacionada con el emprendimiento. Porque, bueno, como sabemos, tú eres emprendedor, tienes una startup. No sé si nos puedes contar un poco, bueno, pues a qué se dedica la startup, un poco, pues, qué cifras manejáis, bueno, un poco cómo gestionáis todo, por tener una idea. Sí, pues bueno, como comentaba antes, yo, o sea, soy ingeniero industrial y desde que terminé la universidad he estado trabajando en el sector energético. O sea, cuando terminé la carrera, pues empecé a trabajar como empleado en una empresa aquí en Barcelona. Después me marché, estuve trabajando en 2011, estuve en Finlandia, también trabajando en el sector energético. Y al volver de Finlandia a España, pues es cuando, bueno, yo siempre ya había tenido pues ahí las ganas, ¿no? de emprender y de montar mi propio negocio y pues con un ex compañero de trabajo pues empezamos a buscar ideas dentro del sector que conocíamos, ¿no? Que era el sector energético y bueno, pues íbamos mirando cosas y hablando con potenciales clientes, etcétera. Entonces surgió la idea, nosotros lo que hacemos específicamente es hemos desarrollado una aplicación web y móvil que lo que te permite es monitorizar instalaciones de autoconsumo solar, ¿vale? Pero para hacer lo que es la operación y el mantenimiento. O sea, yo no se lo vendo al propietario particular que tiene placas solares en el tejado de casa, sino que se lo vendo a la empresa que gestiona, o sea, que lo instala y que después mantiene para que funcione correctamente.
puedas ver pues qué estás generando, qué estás consumiendo, cuánto estás ahorrando, si está funcionando correctamente o si los paneles están sucios, si hay algún tipo de incidencia, si se ha roto cualquier cosa. Bueno, todo este te va a generar informes, etcétera. Pues esto es lo que hace pues nuestro software. Y esto, pues bueno, empezamos ya hace 11 años, incluso más, 12, y pues un poco con toda la filosofía de emprendedor, ¿no? De startup, de buscar financiación, pues de ir a tener un MVP, ¿no? El Minimum Viable Product, que se dice, que es el producto mínimo viable para poder ir a buscar unos primeros clientes para probarlo, después ir a buscar inversores, ¿no? Los famosos Business Angels, fondos de capital riesgo, ir a pitchear qué es lo que haces, qué necesitas, etcétera. Hicimos un par de rondas de financiación aquí en Europa con inversores europeos y después en 2017 yo me marché a vivir a Estados Unidos por la empresa, o sea, por el negocio, a San Francisco, donde pues la idea era ahí empezar a abrir mercado en Estados Unidos y conseguir financiación también allí. ¿Vale? Entonces conseguimos también un inversor en Estados Unidos que por desgracia eran de Hawái y me tuve que sacrificar e irme a Hawái a visitar a mis Qué nuevos. pena, qué pena. Un sacrificio enorme. Y nada, pues eso fue en 2017, estuve unos meses ahí viviendo, después me volví aquí y pues nada, seguimos creciendo y aquí sigo en la empresa, feliz, contento y pues ahí luchando un poco, aunque realmente es un sector que no tiene nada que ver con el inmobiliario, pero realmente me ha permitido primero aprender un montón de cosas que después me han servido para la parte de inversión, conocer un montón de gente que también me ha sido útil para después la parte de inversión y sobre todo la más importante es la parte de la gestión de emociones, ¿no? Tanto emprender como invertir es una montaña rusa de emociones, ¿no? Pues yo me acuerdo en mis inicios que había días de, Buah, me voy a comer el mundo, qué pasada esto, este país de puta madre, no sé qué, y días que me levantaba y decía, pero ¿qué estoy haciendo? Aquí todos mis compañeros de promoción, pues en trabajos, en buenas posiciones, ganando dinero, y yo, pues por ejemplo, por poner un ejemplo, el primer año y medio cero, o sea, sin sueldo, viviendo de ahorros. También es verdad que era más fácil porque pues hace eso 11 o 12 años yo vivía en casa de mis padres, pues tenía pocos gastos, ¿no? Pero pues días de plantearte, decir, ¿estoy haciendo lo correcto o no? ¿Estoy aquí perdiendo el tiempo? ¿Merece la pena esto? Sí, sí. Exacto. Pero bueno, yo siempre lo había tenido muy claro, me hacía ilusión, lo bebía, creía en ello, o sea, creía en el proyecto y después también creía, y lo sigo pensando, que aunque el proyecto no acabe funcionando, todo el aprendizaje que te llevas, pues lo llevas allí, te va a servir para futuros trabajos, te va a servir para esta parte de inversión. O sea, yo cuando he empezado a invertir, que mucha gente se queda en la parálisis por análisis, en el miedo de que no sé qué, en el miedo de no sé cuántos, el no sé suficiente para... Se aprende haciendo. Yo esto lo he aprendido emprendiendo y después cuando he ido a invertir, pues me ha sido muy útil el sacar las emociones del medio y tirar para adelante, hacer obviamente tus números, tu análisis, pero si lo ves claro, tira para adelante y oye, es que te equivocarás, por mucho que lo analices y lo pienses y te estés 5 años pensando esa inversión, igualmente te equivocarás, pues empieza ya, te equivocarás, aprenderás, rectificarás, etcétera. Entonces, eso me ha sido muy útil. Y que al final avanzas mucho más rápido, yo también creo, efectivamente, lanzándote, intentándolo, equivocándote y ese aprendizaje te retroalimenta más rápido que estando 15 horas pensando. O sea, un ejemplo muy tonto, en nuestro caso, por ejemplo, en Nice to Fit You, pues hemos ido poco a poco mejorando las cosas que hacíamos, pero al principio pues tú lanzas, te pones ahí y dices, mira, sé que no es perfecto, sé que lo puedo hacer 20 veces mejor, sé que puedo mejorar los procesos, puedo, yo que sé, por ejemplo, lanzar más reels desde el principio, sé que todo eso lo puedo hacer, pero lo importante es la acción. Y una vez ya estás en marcha, vas añadiendo capas de mejora, ¿no? a ese carro que ya está andando. Pero si no sacas el carro a andar, es verdad que por mucho que pienses no avanzas. Claro. Sí, no, y que el problema muchas veces, y esto pasa tanto en el caso como pones tú, como yo cuando empecé el negocio o con las inversiones, es que al final puedes ser perfeccionista y pensar que nunca está suficientemente bien, ¿no? O listo o bonito para salir, ¿no? Entonces, pues, seguramente es verdad y no está como debería de estar, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de decir voy a hacer todas estas cosas que faltan? Que las vas a hacer como tú crees
que le va a gustar a la gente, ¿no? Voy a hacer el diseño que yo creo que le va a gustar a la gente. Voy a darle el formato del podcast que creo que le va a gustar a la gente. O en mi caso, el producto, voy a desarrollar las funcionalidades que yo creo que le van a gustar a mi cliente. Me paso un año más, debería de haber salido ahora al mercado, ¿no? Me paso un año más en la oficina desarrollando y cuando salgo y lo voy a testear con el cliente, me doy cuenta que mi cliente tiene otros problemas, que sí, que las cosas que he desarrollado este año, pues sí que están bien, pero que no es exactamente lo que quería, por lo tanto he perdido un año. Entonces, está claro que tú cuando sales no tienes que ir a buscar el cliente más grande y el más importante, no. La vas a cagar y seguramente ese cliente al final se va a cansar de ti y lo vas a perder. Entonces tienes que empezar con clientes pequeños, pero tú tienes que construir en base a el feedback que te da ese cliente, ¿no? Feedback real del mercado, de lo que realmente necesita. Y esas capas de, como dices tú, pues volviendo al tema del podcast, ¿no? Del diseño, de la estructura, de si tengo un micro mejor o peor, de si la edición me la hago yo o me la hace un tercero que parezca más profesional. Ya lo irás aprendiendo, ya lo irás añadiendo y que los primeros oyentes o los primeros clientes de aquí a un año ya no los tendrás porque han dicho que cutre es este tío. ¿Qué más da? Habrás llevado el producto a donde toca y ahí es donde empezarás a consolidar los clientes de verdad. Eso es. Bueno, pues para cerrar, estamos haciendo una pregunta a todos nuestros invitados que tenemos en las entrevistas para que nos digan a quién te gustaría que entrevistásemos, que creas tú que tiene algo que contar interesante o alguna historia detrás que pueda ser interesante para nuestros oyentes, ya sea inversión inmobiliaria o, bueno, ya sabes que aquí tocamos 3 patas que son cuerpo, mente, bolsillo, es decir, cualquiera de esas patas, ¿a quién te gustaría ver en una entrevista? Pues tirando más por la pata de inversión inmobiliaria, yo hace poco entrevisté en Instagram a Juan Góngora, que también tiene redes, también tiene canal de YouTube, también está en Instagram y pues hace cosas interesantes, da muchos tips y bueno, un montón de conocimiento. Creo que podría ser una buena opción. Claro, a ver, así, ahora me viene a la cabeza nombres los típicos, ¿no? Pues Sí. conozco también a Javier Medina, ¿no? De Libre a los 30, que es un crack y que comparte todo, o sea, no se calla nada, ¿no? Comparte todas sus experiencias, conocimientos, también creo que sería interesante. Hubiera dicho Albert, pero ya lo habéis entrevistado. Sí, Albert de ya le Bandio, tuvimos este ya lo y tenéis muy, fichado. muy bien fue la entrevista. Germán Vale. también lo conozco, también sería una buena opción de vivir de rentas, de zona 3. Bueno, seguro que estos ya los habéis Sí, claro. A ver, contactado, ya estaréis ahí a, lo- negociando. Sí. a los más grandes les conocemos todos, pero es más eso, pues a lo mejor perfiles más low profile que no conocen tanto, que no tienen tanta repercusión, porque claro, te pones a decir, pues eso, Carlos Galán o Sí, Uri Vais, o no sé qué, son grandes, o Pau Anto, pues claro, sí. sí, Pero alguien que sea así más pequeño, pues como estuvimos con David de Valle Inversión, por ejemplo, que es muy interesante lo que nos contaba, y sí, acaba de empezar un canal, o sea, nadie le conoce, pero tiene una historia detrás que es bastante potente. Ese tipo de gente es el que también nos gusta a nosotros. O como sí, Marina y Carlos, que fue un episodio que explotó nuestro canal. En ese momento empezó a sí. llegar mucha gente porque era una historia muy, muy que te toca en el corazón. Pues ese tipo de cosas también nos gustan aquí. Sí. No los grandes, que todo el mundo los conoce y ya Pues saben lo que nos van a contar. Juan tiene un canal, no tiene un canal de YouTube como estos que tienen decenas de miles o cientos de miles. Es más pequeñito, pero bueno, está creciendo porque ha empezado hace menos y también comparte cosas interesantes. Qué bien, pues nada, intentamos hablar con él y ojalá se pueda animar a venir aquí con nosotros. Vale, Perfecto. pues nada, yo antes de acabar quiero comentarle a todo el mundo, de verdad, muy recomendable que sigan a Ramón en Instagram, Arte Inversor, porque todo lo que publica a mí me encanta. Yo, de hecho, es que parezco muy fan, es que lo soy, ¿sabes? ¿Verdad? Soy muy fan de su Instagram, no lo digo por peloteo, porque realmente aporta muchas cosas y sobre todo porque baja muy a la tierra, es decir, no simplemente habla de cosas en general, sino que aterriza mucho, te enseña exactamente qué herramienta ha utilizado para automatizar este proceso, qué material ha comprado para hacer esto. Y son cosas pues bastante interesantes que no hay tanta gente dentro del mundo de la divulgación que quizás aterrice tanto. De hecho, me recuerdas un poco a Javier Medina en ese aspecto, que él también le gusta mucho aterrizarlo todo, llevarlo todo a la tierra y es un Sí. poco similar y me gusta mucho, sí. Pues muchas gracias. Es lo que Nada, intento, que sea el día a día. gracias a ti por tu tiempo, por estar aquí y nos vemos por las redes. Y seguro que en alguna quedada de inversores nos vemos, porque siempre estamos conectados con mucha gente. Así que Seguro. nada, muchas Muchas gracias gracias. y un placer. He estado muy cómodo.
Nosotros también, la verdad, ha sido una entrevista que me ha gustado mucho, está muy cómodo y hoy aquí lo importante también que tú hayas podido disfrutar, que te hayas podido, bueno, pues expresar y creo que todo lo que nos has contado hemos podido aprender mucho, o sea que muchísimas gracias, de verdad. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.